Tengan la bondad de dejar su nombre, ya empezó la grabación, de dejar su nombre en el chat para poder luego registrarle que asistieron o no a la tutoría. Listo, vamos a empezar. Ustedes ya conocen que hoy día vamos a tratar del tema número 3 y lo esencial de este tema va a ser encontrar la resultante mediante la fórmula del seno y del coseno, conocida también como la ley del seno y la del coseno. Vamos a hacer rápidamente para que ustedes vean, partiendo de un gráfico, cómo podemos encontrar estas fórmulas, ¿verdad? Pero estas fórmulas son las que nos van a servir a nosotros para poder calcular la resultante. Como les decía en la tutoría anterior, o sea, a los estudiantes de la tutoría anterior, que esencialmente, más que saber cómo se deduce la fórmula, es cómo usarla. Es decir, tener claro qué elementos son los que nosotros vamos a usar para poder encontrar la resultante. Vamos a ver aquí que ya hay elementos que nosotros conocemos y otros que, bueno, que tenemos que tener claro, ¿no? Como ya les dije anteriormente, recuerden que no solamente por un camino se puede llegar a la respuesta, sino por varios, y eso también lo vamos a ver acá, con este método y con las fórmulas que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Listo. Entonces les voy a plantear en base a qué se hace para encontrar la fórmula del coseno, de la ley del coseno. Entonces, primero partimos con dos vectores, ¿verdad? Dos vectores cualesquiera. Entonces, vamos aquí a colocar el vector A y vamos acá a colocar al vector. ¿Ya? Entre estos dos vectores, se forma un ángulo conocido como θ. ¿Verdad? Entonces, recuerden que para nosotros poder encontrar nuestra fórmula, lo vamos a hacer con estos tres elementos, conociendo los valores de los dos vectores y conociendo el ángulo que se forma entre ellos dos. Esos son los elementos que nosotros finalmente vamos a tener para poder encontrar a quién es la resultante. Luego que nosotros tenemos a estos dos vectores, vamos a trazar la resultante mediante el método del paralelogramo. Entonces ya nosotros sabemos a qué se refiere cuando hablamos del método del paralelogramo, ¿no? Es trasladar a estos vectores A y B al final el uno del otro, ¿verdad? Con su misma magnitud y dirección. Vamos a ver cuánto mide. 21, ¿verdad? Y finalmente aquí también trasladar esta línea, más rápido, trasladar este vector acá, ¿verdad? Que viene siendo este, al trasladado acá y este también, ¿verdad? Entonces ya tenemos el paralelogramo, sabemos que la resultante va desde los dos, la resultante va desde el punto en donde se aplican, ¿verdad? Ambos vectores, inician ambos vectores, y bueno, y llega hasta el punto en donde se han cruzado los vectores que yo he trasladado. Entonces aquí tengo aquí a la resultante. Entonces no, en esta primera parte no hemos hecho nada distinto, ¿verdad? Simplemente hemos graficado la resultante mediante el método del paralelogramo. ¿Qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo siguiente que nosotros vamos a hacer para en este caso, deducir la fórmula? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, va a ser prolongar el vector A, y trazar una perpendicular a esa prolongación, hasta donde se corte, y trazar en esta parte un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este triángulo rectángulo aquí nos va a servir luego para hacer un triángulo rectángulo
e incluya a la resultante como la hipotenusa. Entonces, espero para nosotros también conocer cuáles van a ser esos valores de estos nuevos lados que he colocado. Lo siguiente que nosotros tenemos que mirar es que θ nos dice que es un ángulo que se forma entre el vector A y el vector B. Si usted prolonga el vector A, va a tener ese ángulo también acá, porque va a tener a A, que sigue simplemente la prolongación, con B, que ha sido trasladado acá, y entonces θ también se va a formar ahí. Teniendo ya formado θ en esta parte, ¿ya? Nosotros vamos a colocar aquí, como ya conocemos, a las componentes rectangulares de los lados de este triángulo rectángulo. Entonces sabemos ya de la clase anterior, que nosotros esta parte que es adyacente a este ángulo, voy a utilizar el coseno del ángulo por la hipotenusa, que en este caso viene siendo B, ¿verdad? Y en el caso de la vertical, voy a utilizar el seno de θ por B, que es la hipotenusa en este caso, que es el vector B. ¿Sí? Entonces ya tengo a estos dos lados que le he añadido a esta figura. Ahora bien, vamos a analizar para poder realizar la fórmula del siguiente triángulo. X, Y y Z. Es decir, toda esta parte va a ser el triángulo que voy a analizar. Como ya veíamos ayer, en la parte final, donde nosotros queríamos encontrar la resultante de un triángulo rectángulo, ustedes ya conocen que utilizábamos ¿a quién? Al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Utilizábamos al teorema de Pitágoras. Entonces, recuerden ustedes que el teorema de Pitágoras dice que si yo quiero conocer la hipotenusa, ¿verdad? Va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de sus catetos. Entonces, aquí que tengo a este cateto, ¿verdad? Al cateto horizontal tengo que va a ser A más el coseno de θ por B, todo esto elevado al cuadrado, más este cateto que viene siendo el seno de θ por B, elevado al cuadrado. Entonces, ahí lo que he hecho es aplicar el teorema de Pitágoras y colocar los catetos de este triángulo X, Y y Z. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Les pregunto a Jocelyn, Pamela, Yulisa, Erika. ¿Qué dicen ustedes? Pues para mí está la cosa clara. Ya. Igual cualquier cosa, porque recuerden que esto es una deducción, cualquier cosa que ustedes no entiendan, me avisan, ¿no? Listo. Entonces lo siguiente que voy a hacer va a ser resolver esta fórmula, ¿verdad? Entonces, voy a decir la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. Entonces, esta parte, ustedes recordarán el trinomio cuadrado perfecto, que cuando se tenían dos elementos y estaban elevados al cuadrado, dos elementos sumados o restados y estaban elevados al cuadrado, la forma de resolverlo era el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, ¿verdad? Del primero por el segundo, y más el cuadrado del segundo. Aquí va cuadrado y acá también, ¿verdad? Más este cuadrado, ¿verdad? Que viene siendo el seno al cuadrado de θ por b al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, a continuación seguimos resolviendo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un factor común, que es la b cuadrado. Entonces, seguimos, ¿verdad? A cuadrado
más el doble producto A por B por el coseno de tita, más B cuadrado, que es lo común, y lo que no es común es esto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces luego, los que ya conocen, saben que esta expresión, ¿a qué es igual? Esta expresión que está aquí, esta expresión trigonométrica, ¿qué es igual? ¿Qué dicen ustedes? ¿La recuerdan? Esta expresión trigonométrica es igual a 1. ¿Ya? Entonces, finalmente, esto nos va a quedar a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más el doble producto de A por B por el coseno de θ. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a usar para encontrar la resultante. ¿Sí? La resultante. Miren ustedes, la resultante de estos dos vectores, del vector A y del vector B. También podemos encontrar, porque recuerden que la resultante no es solo magnitud, sino también dirección, también podemos encontrar su dirección con estos elementos que nos está dando el gráfico. Entonces recuerden que si estamos tratando en este caso de un triángulo rectángulo, podemos utilizar las funciones trigonométricas. En este caso, voy a colocar aquí alfa, que viene siendo la dirección de la resultante. Porque si ustedes se fijan, este vector A está sobre el eje de las X positivo. Y sabemos que si medimos desde el eje de las X positivo hasta donde está el vector, conoceremos su dirección, ¿verdad? Entonces, esta es la dirección ¿de quién? De la resultante. Entonces, como ya les decía, nosotros podemos encontrar esa dirección aplicando una función trigonométrica. Y en este caso nosotros lo podemos hacer con la tangente. La tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que es esta expresión, el seno de θ por B, sobre A más el coseno de θ por B. ¿Sí? Entonces, estas dos expresiones a nosotros nos van a servir para encontrar la resultante y su dirección. Entonces, esta es la primera parte que yo les voy a mostrar, aunque también, si ya ustedes pueden ver el video que se encuentra, es el video, un video que se encuentra de la guía número 3, también van a poder observar esto, ¿no? Pero esto como primera parte quiero que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque no es solo ese camino el que yo voy a tomar para encontrar la resultante y su dirección. Por eso hago esta comparación rápida o esta deducción también rápida para que ustedes luego puedan ver la comparación. Entonces, dejamos estas fórmulas aquí. Hemos aplicado la ley del coseno. Ustedes ven que se llamará ley del coseno por el mismo hecho que tiene a coseno incluido dentro de su fórmula. Ahora con este mismo gráfico vamos a añadirle algo y vamos a encontrar la ley del seno. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, me la hacen. Si no, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver acá. Ya. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Listo. ¿Qué le vamos a añadir a este gráfico? ¿Qué le vamos a añadir a este gráfico para poder encontrar la ley del seno, ¿verdad? Entonces le vamos a añadir a este gráfico un segmento de recta que va a estar ubicado justo
que va a estar ubicado justo aquí. Un segmento de recta que tiene que ser perpendicular a la resultante y que tiene que llegar a este punto donde terminaba el vector A. Le vamos a colocar aquí el segmento PQ, ¿verdad? Una línea recta que se le va a colocar a este triángulo, no a este de acá, a este triángulo que ustedes pueden observar aquí. Nótese también, que además de añadir este PQ, esta recta acá, nosotros también vamos a colocar aquí nombres a estos ángulos. Voy a ponerle beta y también le voy a colocar aquí al ángulo gamma, ¿verdad? A este triángulo que ustedes ven así, yo lo único que he hecho ha sido colocarle aquí a beta, alfa que ya tenemos, aquí gamma, aquí está la resultante, aquí está el vector A y aquí está el vector B. ¿Sí? Este triángulo es el que yo voy a analizar para que ustedes observen la ley del seno. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a continuación. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero hacemos una relación de PQ, ¿verdad? Que es el lado que tengo en común tanto para este triángulo como para el de acá, ¿verdad? Entonces yo tengo este triángulo, si lo volteo, tengo un triángulo así, ¿verdad? Donde la hipotenusa viene siendo A, PQ viene siendo este lado, ¿verdad? Y yo deseo en este caso poder saber, ya, y el ángulo que se forma aquí es alfa. Yo deseo conocer PQ. ¿Sí? Esos son los tres parámetros que yo tengo, que yo conozco. Tengo a PQ, tengo a este ángulo y tengo a que podría ser la hipotenusa. Si yo quiero conocer a PQ, ¿verdad? Que en este caso viene a ser el lado opuesto del ángulo, entonces yo utilizo el seno de alfa, ¿verdad? Que digo que es igual a PQ, que es su lado opuesto, sobre la hipotenusa que es A. Y finalmente, PQ es igual al seno de alfa por A. Luego voy a analizar este otro triángulo, ¿verdad? Este otro triángulo, ustedes lo van a tener aproximadamente así. PQ va a estar aquí, ¿verdad? La hipotenusa vendrá siendo B y el ángulo será beta. La misma relación, ¿verdad? Yo digo el seno de beta, que va a ser PQ, y la hipotenusa que es B. PQ va a ser igual al seno de beta por el lado B. Luego lo único que hago es igualar, porque sé que PQ no va a cambiar, ¿verdad? Entonces igualo a los dos PQ. En uno tengo el seno de alfa por A y en el otro tengo el seno de beta por B. Luego yo dejo a A en este lado de la igualdad. Esto pasa a dividir. Luego acá tengo a B y esto pasa a dividir. ¿Sí? Entonces, aquí ya empieza la teoría de la ley del seno. Finalmente veamos cuál es la relación que tiene uno con otro, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Me dice que el lado A está relacionado, miren, este lado que está aquí, está relacionado con ¿qué ángulo? Con el ángulo beta, es decir, con su opuesto. Miren, el lado B está relacionado con el ángulo alfa en su denominador.
Entonces, finalmente, ¿qué vamos a tener? Que la resultante, que es uno de los lados del triángulo, va a estar relacionado con este ángulo. El gamma. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos es que el lado viene relacionado con su ángulo opuesto, o lo que puede decir, el ángulo viene relacionado con el lado opuesto, con el que puedo mirar de frente en el triángulo. ¿Sí? No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Yo finalmente lo que les suelo decir a los estudiantes, no solo con estas letras, sino con unas letras generales, es que cuando hablamos del lado A sobre el seno de A, igual, perdón, al lado B con el seno del ángulo B y el lado C con el seno del ángulo C. ¿Ya? Y que finalmente voy a dejar esta expresión aquí, voy a dejar este triángulo aquí y voy a colocar a un triángulo cualesquiera que relacione estas letras que he dejado finalmente. Yo puedo colocar por aquí un triángulo. Fíjense ustedes que la particularidad de este triángulo que estoy analizando no es un triángulo rectángulo. Ojo con eso. No es un triángulo rectángulo. Es un triángulo que no tiene ni sus lados ni sus ángulos iguales o alguno mide 90 grados. Entonces yo aquí tengo un triángulo cualesquiera y le pongo letras A, B y C. Las letras mayúsculas van a significar o simbolizar los ángulos. Y las letras minúsculas simbolizarán sus lados. Ustedes verán que si aquí está el ángulo A, este será el lado A. Si aquí tengo el ángulo C, este será el lado C. Y si aquí tengo a mi ángulo B, aquí estará el lado B. Entonces, al tener estas letras, yo ya sé qué le va a corresponder a estas fórmulas que ustedes ven a continuación. Entonces, eso sí, ustedes tienen que saber manejarlo. No significa que estas letras no pueden ser movidas, es decir, que aquí empiece A, aquí B y C. Puede ser que aquí empiece C, aquí A y aquí B. Eso no es lo trascendental. Lo trascendental es que usted, cuando ya coloque dónde van a estar ubicados sus ángulos, usted determine dónde van a estar ubicados los lados con esa simbología. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy preguntando entonces. Si alguna vez ustedes ya lo han visto, porque estos son temas trigonométricos, mucho mejor. Si no lo han visto, entonces sí tienen que ustedes ya ir conociendo o ir asociando estos términos a lo que vamos a ir estudiando. Como ya les dije, esto es una primera parte que lo vemos en vectores y cuando ya lo veamos en fuerzas, esto ya ustedes lo tienen que saber porque ya ha sido explicado en vectores. ¿Sí? E incluso me adelanto que cuando veamos los primeros temas de la fuerza, el primer tema de la fuerza es encontrar la resultante mediante la ley del seno y la del coseno. Entonces, ¿cómo vamos a tener que hacer? Directamente aplicando las fórmulas. Entonces, es importante que nosotros tengamos o sepamos de dónde salen las fórmulas para poder aplicarlas. ¿Sí? A ver, ¿a quién le preguntamos y a quién no nos quieren decir? ¿Qué dice Alessandro? ¿Hasta aquí está claro lo que hemos hecho? No dice nada. Sí, ingeniera, todo está claro. Ah, ya, Erika, gracias. ¿Qué dice Alessandro? Sí, ingeniera, todo claro hasta ahorita. Ya, listo, perfecto. Ya tenemos las fórmulas. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarlas. Vamos a tomar un ejercicio muy sencillo y luego vamos a hacer otro diferente para que ustedes vean, para que ustedes noten cómo tenemos que resolver. ¿Listo? Ya, entonces les voy a compartir rápidamente. Creo que no está bien.
Sí, sí está. Les voy a compartir el inicio de un ejercicio sencillo para que ustedes observen y luego vamos a calcular. ¿Ya? Entonces vamos a continuación para que ustedes lo noten. Ya. Este ejercicio que tenemos a continuación, déjenme ver es que sea por acá. Ahí ya. Listo. ¿Ya? Entonces ustedes ven ahí que un ejercicio nos dice que sobre una caja que está en el suelo se aplican dos fuerzas como se muestra en la figura. Vemos aquí a un vector F que nos indica que tiene 100 newtons y a un vector Q que nos indica que tiene 80 newtons. Fíjense en ustedes los datos que nos da. Y nos da el ángulo que se forma entre el horizontal, que es donde está ubicado F, hasta donde está Q, ¿verdad? Entonces, es el ángulo que está formado entre los dos vectores, ¿sí? Es este que está aquí, es tita, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a borrar estas fórmulas, tenganlas pendientes, para empezar a calcular esto que nos está dando, ¿verdad? Ya borramos estos que ya no nos sirven. Ahora, y vamos a empezar. Si ustedes se fijan, solo vamos a colocar los datos. Si ustedes se fijan, A vendría a ser como F, ¿verdad? Y dice que tiene 100 newtons. Y Q vendría a ser como B, que dice que tiene 80 newtons. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar de compartir y los 30 grados vienen a ser tita, ¿verdad? 30 grados vienen a ser tita. Perfecto. Entonces volvemos a la fórmula que ya habíamos encontrado mediante la ley del coseno. Entonces, ¿qué teníamos a continuación? Nos decía que la resultante iba a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más el doble producto de A por B por el coseno de θ. ¿Ya? Perfecto. Entonces, a continuación yo lo que hago es simplemente reemplazar. Digo, la resultante es igual a la raíz de A cuadrado, 100 newton al cuadrado, más B cuadrado, 80 newton al cuadrado, más 2 por 100 por 80 por el coseno de 30, que es el ángulo que está formado entre los dos vectores, ¿verdad? Finalmente R va a ser igual. Entonces, vamos a continuación. Nosotros tenemos aquí 100 al cuadrado más 80 al cuadrado más 2 por 100 por 80 por el coseno de 30. Esto, si le sacamos la raíz, vamos a tener 173,94 newton. Hemos encontrado la magnitud de la resultante de estos datos. Pero como ya sabemos que no solamente es la magnitud la que nosotros necesitamos, sino también la dirección, entonces nosotros a continuación vamos a utilizar esta fórmula, porque necesitamos en este caso saber desde el eje de las X hasta dónde está la resultante. Entonces, perfectamente podemos aplicar esta fórmula, ¿no? Tangente de alfa es igual al seno de los 30 grados por B, que viene siendo 80, y en el denominador tenemos a los 100 newton más el coseno de 30 por los 80 newton. ¿Sí? Aquí, cuando ya tengamos la división de todo esto, le añadimos o le multiplicamos por la tangente de una sola. Vamos. Seno de 30 por 80
esto dividido para 100 más coseno de 30 por 80. 69.68. Ya, a ver, vamos a ver. Esto aquí me da, toda la división me da, verifiquen eso, por aquí, y luego este ángulo me da, ya, comprueben eso por favor. Igual recuerden, mire, ahora estamos utilizando esto de las funciones a la -1, tienen que tener eso claro porque a veces cuando nosotros lo hacemos en la calculadora no sabemos dónde sale, ¿no? Tenemos esta división 0.236 y luego, como esta función pasa al otro lado, pasa con tangente a la -1 y finalmente tenemos un ángulo de 13.29. Entonces decimos, la resultante es igual a 173,94 y como ya les decía, podemos decir con una línea de referencia que es el eje, que aquí está ubicado los 13,20. ¿Verdad? Si lo colocamos positivo, ya sabemos que empieza desde el eje de las X hasta donde está el vector resultante. ¿Hasta ahí ustedes tienen preguntas? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? No, bueno. Vamos a continuar. Ingeniera, disculpe, no me sale el resultado del tangente. Ya, a ver, pero tiene que colocarle la segunda función. Este valor sí le sale, Pamela. Este que está aquí. No, ese de ahí no me sale. Ya, entonces, ojo con lo que tiene que hacer. Usted trate de colocar paréntesis dentro de su calculadora. Es decir, coloca un paréntesis y que esté dentro seno de 30 por 80. Y luego le pone el signo de división y acá también hace lo mismo. Y también, si usted desea, le pone un signo aquí. También de paréntesis. Y obviamente, como tiene un paréntesis abierto, tiene que cerrar el paréntesis. Vea si colocándole paréntesis, dentro de su calculadora le puede salir este valor. Sí, ingeniera, colocando los paréntesis sí sale. Sí, lo que pasa es que a veces, eso es lo que sucede, a veces nosotros colocamos de seguido y recuerden que a veces la calculadora toma la acción que primero considera. ¿Eso qué significa? Que puede ser que aquí primero sume 100 más el coseno de 30 y luego esa respuesta la multiplique por 80. Entonces, por eso puede ser que no le salga el valor que nosotros deseamos obtener. Ya, otra cosita, el ángulo alfa sale de 13.28. Ya, eso Porque no, acá, eso no tengamos problema. A veces eso es por los decimales. ¿Sí? En eso sí, acá da 13.27, al lado del 7 hay un 8. sí, pero seguramente es porque solo toman los 3 decimales, ¿verdad? Ah, ya. Sí. Ya, yo lo que hago es simplemente con los decimales que me salgan en la calculadora le coloco tangente a la -1. Quizás por eso es que no sale esas diferencias. Pero sí, tranquilos, como ya les dije, eso depende siempre y cuando de cuántos decimales nosotros tomemos, ¿no? ¿Cómo le fue a Pamela? ¿Cómo le fue? ¿Pudo conseguir el valor? Sí, ingeniera, gracias. Ya, bueno. Entonces, esto aparentemente parece muy fácil, ¿verdad? Colocamos la fórmula siempre y cuando nosotros tengamos estos datos. Ojo, siempre y cuando nosotros tengamos esos datos. Si no tenemos esos datos, no podemos usarlo. Es decir, si no tenemos el valor de los dos vectores y del ángulo que forman esos dos vectores, no vamos a tener nuestro valor. Ahora bien, nosotros podemos utilizar, miren cómo les digo, nosotros podemos utilizar para encontrar los lados, siempre se recomienda utilizar ¿a quién? Utilizar la ley del coseno. Y para encontrar los ángulos, la ley del seno. ¿Sí? Pero obviamente aquí lo vamos a ver
más sencillo. Cuando ya vayamos a las fuerzas, vamos a practicar mucho más para que ustedes vean ciertas diferencias que hay. Sin embargo, ahora, yo les voy a hacer notar que no solamente con esta fórmula que ustedes tienen aquí van a obtener, y no solo con la aplicación de esta fórmula van ustedes a obtener el resultado de la magnitud y de la dirección. ¿Qué elementos necesitan para calcular mediante la siguiente fórmula que planteo? Entonces yo voy a tener aquí el resultante que dice a al cuadrado más b cuadrado menos el doble producto de a por b por el coseno del ángulo opuesto a ese lado. Es decir, que si yo estoy hablando que aquí está ubicada la resultante, yo el ángulo que necesito es este, que yo le he conocido como gamma. ¿Ya? ¿Cómo yo encuentro ese ángulo que está ubicado aquí? De frente a la resultante. Muy sencillo. Nosotros ya sabemos que el ángulo que se forma entre A y B es 30 grados. Esos mismos 30 grados están formados acá. ¿Verdad? Porque lo que ustedes pueden observar aquí es la prolongación del vector A, o en este caso de los 100 newtons que tenemos. Y esta inclinación que ustedes ven aquí es el mismo vector B que ha sido trasladado aquí al final de A. Entonces estos 30 grados son los mismos que se van a formar. Y si nosotros conocemos, ¿verdad?, que una línea horizontal forma 180 grados o un ángulo llano, entonces si yo aquí tengo 180 y quiero conocer este ángulo, lo que hago es 180 menos 30. Eso es gamma. Pero finalmente ustedes saben que es 150 grados. Entonces, de aquí parte la teoría de que ustedes, es importante no solo para aplicar los 30 grados aquí, sino también para conocer este ángulo que es opuesto a la resultante. Y que ustedes se van a dar cuenta, esta fórmula es la que vamos a aplicar en el libro.